Sabéis que estamos viendo la vida de José, y sabéis que tenemos que aprendernos ese versículo de Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Vamos ya por el capítulo 42. Hoy es el estudio 10 de la vida de José. En la anterior ocasión vimos cómo los hermanos llegan a Egipto en busca de alimento. Ya habían pasado aquellos 7 años de abundancia y ya llevamos 2 años de fuerte hambruna. Vamos a leer el capítulo 42 completo. Génesis 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois. Por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, acordaros, no existe. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no sabéis yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón
el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, no existe, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceréis que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno de ellos estaba atado su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Vimos la anterior ocasión un poco un cóctel de emociones, un cóctel de sentimientos que pasó José. Y vimos que primero los trata de forma brusca, de forma áspera. Les pregunta de dónde han venido, de dónde sois. Ellos dicen que somos hijos de un varón de Canaán, que somos 12 hermanos, que el menor se ha quedado allí, el otro no existe, ha desaparecido. José, en segundo lugar, se acuerda de sus sueños, de aquellos 2 sueños que ya vimos en el capítulo 37, donde sueña que sus hermanos y su padre se postrarían o se postraban ante él, y cómo aquello trajo el más odio profundo de parte de sus hermanos, y le llamaban el soñador. Vimos en tercer lugar, tercer sentimiento, que le suelta aquella bomba de relojería: sois espías, habéis venido a espiarnos, y se lo dice 3 veces. En cuarto lugar, les mete en la cárcel y les dice: no me creeré vuestra versión hasta que no traigáis a vuestro hermano pequeño aquí. Y los deja juntos 3 días en la cárcel. 3 días los cuales, echándose en cara uno al otro, te lo dije. En quinto lugar, y a partir de aquí es lo que vamos a ver hoy, José los escucha discutir mientras están hablando sobre él. Y él se tiene que salir de allí a llorar. De lástima, de pena, de recuerdo, de rabia, de impotencia, de cabreo. En sexto lugar, vuelve a entrar y escoge a uno de ellos, a Simeón, y lo mete en la cárcel delante de todos ellos. Y en séptimo lugar, vimos también que José mandó que llenaran sus sacos de trigo, que les dieran comida para el viaje y que les devolvieran el dinero, cada uno se lo metieran en su saco. Si este es el cóctel de emociones que vimos de José, vamos a ver hoy el cóctel de emociones y de reacciones de los hermanos. Y al final veremos otro. El cóctel de sentimientos de los hermanos al ser acusados de espías, de traidores por parte de Zaphnath Panea. Y fijaros lo que hemos leído. Ahora explicaremos algunas cosas. Dice en el versículo 11: somos hombres honrados. Dicen también en el mismo 11: tus siervos nunca fueron espías. Versículo 17: pasan 3 días juntos en la cárcel, los 10 hermanos. 3 días enteros allí reflexionando, discutiendo, echándose en cara uno al otro, cosas, meditando. Versículo 21: se decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Versículo también 21: por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos relacionan causa y efecto. Versículo 22: Rubén respondió: ¿no os hablé yo y os dije, no pequéis contra el joven y no escuchaste? He aquí, se nos demanda su sangre.
Versículo 23, José toma de entre Israel a Simeón y lo mete en la cárcel a vista de ellos. Un momento duro, ¿vale? Que vamos a volver a Canaán, ¿vale? Que vamos a volver con nuestro padre, pero uno se queda aquí, uno se queda en la cárcel. ¿Qué pasará de él? ¿Lo volveremos a ver algún día o no? Versículo 28, cuando ven el dinero devuelto en uno de sus sacos, se les sobresaltó el corazón y espantado dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Versículo 29, le cuentan al padre que aquel varón, el Señor de la tierra, les habló ásperamente y les trató como espías de la tierra. Y versículo 35, al vaciar todos los sacos y ver que estaba todo el dinero allí, tuvieron de nuevo temor. Parece una historia propia de un culebrón, lleno de traiciones, de echarse en cara y de te lo dije. Y vamos a ver un poco en esta tarde esta culpabilidad que sienten y tienen los hermanos, y al final, como digo, remataremos con otro cóctel de sentimientos. Y es que, aunque de cara a Zaznat Panea los hermanos defienden mucho su honorabilidad y su honradez, de hecho no paran de decir lo honrados que son, el caso es que de cara a la intimidad ellos se sienten culpables. Verdaderamente somos culpables, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Y terminan afirmando con rotundidad: por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Les remordió la conciencia. Bueno, podemos decir, al menos es buena señal, algo bueno, algo de remordimiento, al menos un poco de culpabilidad de que lo que hicieron no estuvo bien. Y bueno, podemos pensar que en apariencia una cosa con la otra no puede tener mucha lógica. Es decir, tú vendes a tu hermano como esclavo y 22 años después te ocurre otra cosa. No tiene relación, puedes pensar no tiene relación, pero ellos inmediatamente lo relacionan. Ellos saben que lo que les está sucediendo ahora es a causa de lo que había pasado 22 años atrás. Ya vimos hace unas semanas, ya hemos leído al principio del versículo 42, que cuando se mencionaba la palabra Egipto, se miraban unos a otros de reojo. Y el padre Jacob les pregunta: ¿por qué os miráis uno a otro? Y ahora ocurre esto, y aunque hayan pasado más de 20 años, ellos ven la relación perfectamente entre lo que hicieron y lo que les está ocurriendo ahora. Esta angustia ha venido ahora sobre nosotros. El recordar cómo nos rogaba nuestro hermano, cómo rogaba con angustia, cómo le dejamos allí en aquel pozo y cómo le vendimos como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto. Un muchacho con 17 años, nuestro hermano. Cómo José les seguiría rogando, les seguiría suplicando que por favor los sacaran de aquel sitio. Cómo les rogaría que por favor no me vendáis, que no me llevéis como esclavo allí. Cuando si fuera camino a Egipto, el muchacho seguiría rogando a sus hermanos: por favor no me dejéis. Esa angustia la sentían ellos ahora. Todo lo que le habían hecho pasar a un pobre muchacho de 17 años, que además era su hermano. Rubén, el mayor, el primogénito, es el que primero les echa en cara lo que habían hecho. Dice: no os hablé yo, no os lo dije yo, no le hagamos nada al muchacho, y no escuchasteis, no hicisteis caso, no os lo dije yo. Recordamos brevemente que pensaron hasta 3 planes, 3 ideas sobre qué hacer con el muchacho
cuando estaban ellos pastoreando las ovejas y ven venir de lejos una túnica de colores y dicen, ahí viene el soñador. Plan A, matarlo. El plan B, el plan de Rubén, lo echamos a un pozo seco, a una cisterna, y cuando se hayan calmado un poco los demás hermanos, voy yo, lo saco del pozo y aquí no ha pasado nada. Y el plan C, el plan de Judá, que fue el que se hizo, venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí camino a Egipto. Y ahora Rubén, el que dice a sus hermanos, esto que nos está pasando es por culpa vuestra, porque no me hicisteis caso, porque no me oísteis, porque no me escuchasteis lo que os dije, no me hicisteis caso, porque lo vendisteis a mis espaldas, sin que yo me enterara. Y termina de nuevo con rotundidad, he aquí, se nos demanda su sangre. Y bueno, el que va a la cárcel es Simeón. No se sabe, no sabemos por qué lo eligió José, por qué no eligió a otro, eligió a Simeón. La escritura no dice que tuviera un papel por encima ni por debajo. De hecho, nomás que se menciona el plan que propuso Rubén y el plan que propuso Judá. Había que coger a alguien y José escoge a Simeón. Los hermanos se van, José ordena llenar sus sacos de trigo y devolverle el dinero a cada uno a escondidas dentro de los sacos y además darles comida para el viaje. No es que José se estuviera burlando de ellos, no es que los estuviera, como dicen hoy día los jóvenes, José estuviera troleando a sus hermanos. No, todo formaba parte del plan de Dios, como estamos viendo todas estas semanas. Pero además, José se está preocupando por ellos. Se tuvo que salir a llorar de rabia, de impotencia, de lástima, de recuerdos. Y ahora se está preocupando por sus hermanos. Les devuelve el dinero y ordena darles comida para el viaje. Cuando ellos lo habían mandado a Egipto, quitándole la túnica, golpeándole, suplicando que lo soltara, y lo vendieron como esclavo. Y José les devuelve el dinero y les da alimentos para el camino. Imaginad la cara del hermano que le da por abrir el saco para darle de comer al animal y ve que el dinero estaba allí dentro. Se les sobresaltó el corazón y dijeron, ¿qué es esto que nos ha hecho Zaphnath-Paneah? No dice eso. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? En vez de alegrarse por estar allí el dinero, en vez de mosquearse por si es una trampa que les ha hecho el egipcio, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos se asustan y saben que es cosa de Dios. Y cuando se dan cuenta más adelante que no solamente es un saco aislado, sino que los 9 sacos tienen el dinero dentro, les vuelve más todavía el temor, porque ya pueden ser, aparte de acusados de espías, se les puede acusar de ladrones, y ese era el miedo que tenían. Y estaba allí su hermano Simeón en la cárcel. Total, que por fin llegan a Canaán y le cuentan todo a su padre. Me los imagino durante el viaje, a ver cómo le explicamos a nuestro padre que venimos uno menos. ¿Cómo le explicamos que nos han acusado de espías? ¿Cómo le explicamos que hemos estado 3 días en la cárcel y que allí se ha quedado Simeón? ¿Cómo le explicamos a nuestro padre que la única forma de que lo suelten es que volvamos a Egipto y llevemos allí con nosotros a Benjamín, el pequeño? ¿Cómo le explicamos que además del trigo hemos encontrado dinero en uno de los sacos?
Así que llegan y vuelven a decirle lo mismo que le habían dicho a su padre 22 años atrás. Hemos perdido a un hermano. La otra vez fue mintiendo. La otra vez fue dándole aquella túnica de colores ensangrentada con la sangre de un animal. En este caso, cuentan la verdad. Dicen que el Señor de la tierra les habló ásperamente, que el Señor de la tierra les acusó de que eran espías. Bueno, no cuentan toda la verdad, porque siguen insistiendo en que ellos eran honrados. Y le dicen a su padre, le hemos dicho que somos honrados. Y que uno de nuestros hermanos no existe. Jacob sabía que mentían sus hijos. No sabía que mentían en cuanto a José, porque él se creyó que realmente había muerto en manos de una fiera. Pero sabía que sus hijos no eran honrados. Esto lo vimos al final del capítulo 37, versículo 2. Dice allí que informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y era una de las cosas por la cual le tenían manía a José. Porque José le contaba a su padre las cosas malas que hacían los hermanos. Así que no eran honrados. Pero ellos siguen. Hemos visto, por lo tanto, hermanos, emociones de José. Hemos visto emociones de los hermanos. ¿Qué nos queda por ver? Las reacciones, las emociones de Jacob, del padre. Y vamos a verlas rápidamente, brevemente, porque tampoco tienen ningún desperdicio. Mirad lo que dice en el versículo 36. Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Sigue diciendo el 36. Contra mí son todas estas cosas. Versículo 38. No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y también el 38. Si le aconteciere algo, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob tenía razón en una cosa, y es que la culpa era de ella. La culpa era de sus hijos. Todo lo que ha pasado era por culpa de ella. Me habéis privado de mis hijos, vosotros. Y es verdad, es culpa vuestra. Jacob tenía el instinto que todo era culpa de ella. José y Simeón no existen ya, dice este padre angustiado. Habían engañado a su padre en cuanto a José, le habían hecho creer que era verdad que había muerto. Y hermano, aquí una idea quiero dejar con vosotros. Qué gran poder tienen las mentiras. Cuando alguien cree una mentira, qué peligrosa es la mentira. De hecho, ellos mismos se llegaron a creer que eran hombres honrados, honorables. Es que lo decían de verdad, que somos honrados. Lo dicen a José varias veces, lo dicen luego al padre, le hemos dicho que somos honrados. Y se lo estaban creyendo, se lo creían. Y habían vendido a su hermano como un esclavo. Hicieron una verdad de su propia mentira. Y nos podemos creer mentiras no solamente en cuanto que alguien nos engañe y te lo puedas creer, ¿qué pasa? Sino también, a veces, hermano, hay mentiras que nos creamos nosotros mismos y nos las creemos nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos nos creamos nuestras propias mentiras. Y podemos decir, este problema no tiene arreglo. Esto no tiene solución. Dios me ha abandonado. Son mentiras que nos podemos creer y que nos podemos crear. Nos podemos también creer, no, es que no puedo dejar de hacer esto que está mal. O
como decir, no tengo esperanza. Sigue diciendo Jacob, contra mí son todas estas cosas. Es decir, todo está en contra mío, todo está en mi contra, todo me sale mal. Y lo dice Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el heredero de las promesas, el que tenía una buena situación económica. Contra mí son todas las cosas. El que tuvo 4 mujeres, 12 hijos y varias hijas. Contra mí son todas las cosas. Y de nuevo esto, la segunda idea que quiero dejar con vosotros, es que esto parece el lema de algunos cristianos. Contra mí son todas las cosas. Todo va en contra mía. Todas las cosas van contra mí. Todo el mundo va contra mí. Rubén hace un ofrecimiento, fijaros qué barbaridad, qué curioso. Le dice que si no le devuelve a su hermano, que mate a sus 2 hijos. Es decir, que Jacob mate a sus propios nietos. Jacob no acepta ese extraño ofrecimiento y se niega a que Benjamín vaya a Egipto. Y lo que creo que es peor, y no es la primera vez que lo hace Jacob, y seguro que a los hermanos era algo que les molestaba bastante, que les irritaba sobremanera, por eso le tenían también tanto coraje a José. Les dice Jacob en referencia a Benjamín: él solo ha quedado. Es como decir, no, a Benjamín no lo lleváis, porque es el único hijo que me queda. Como que vosotros no valéis nada, a Benjamín no lo lleváis. Lo que le pase a Simeón allí, que se apañe. Claro, él solo ha quedado. Benjamín de aquí no sale. Una conducta, ya hemos dicho varias veces, conducta reprochable de Jacob sobre la forma de criar a sus hijos, con ese favoritismo, ese claro favoritismo que mostraba con los hijos de su mujer más amada, que era Raquel, los hijos José y Benjamín. Seguiremos el próximo jueves, si Dios lo permite, pero hermanos, recordad estas 2 ideas, ahora para la oración también. La primera es que nos podemos creer nuestras propias mentiras, como le pasó a los hermanos. Ellos se creyeron sus propias mentiras. Y podemos creer también que contra nosotros son todas las cosas. Y podemos creer que no tenemos esperanza, que Dios nos ha abandonado. Y nos podemos creer las mentiras también. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y en su palabra. Que Él lo bendiga. Amén.